Para la actividad del día de hoy vamos a trabajar con la segunda parte de los ejercicios de la actividad 2 que corresponden a estos dibujos. En la primera parte realizamos estos ejercicios con la herramienta matriz polar de AutoCAD. El día de hoy vamos a trabajar con la herramienta matriz rectangular de AutoCAD. Entonces vamos a hacer inicialmente este dibujo. Voy a empezar por el más complejo, ¿no es cierto? Que es este. Observen que en este dibujo el valor del límite es de 100 milímetros en X por 80 en Y. Aquí vamos a configurar capas para diferenciar los elementos que tiene mi dibujo. Las líneas de ejes, los círculos, ¿no es cierto? Y vamos a utilizar tipos de línea, es decir, vamos a trabajar con configuración de ejes y tipos de línea. Entonces, miremos cómo lo vamos a hacer en AutoCAD. Vamos a iniciar un nuevo dibujo y vamos a configurar primero el límite. Dijimos que el valor del límite entonces es de 100 en X, 80 en Y, ¿cierto? Y aquí utilizamos el comando límites. El valor inicial siempre va a ser 0,0 y el siguiente valor es 100,80. Enter. Luego ajustamos el valor de la rejilla, los parámetros de la rejilla, estableciendo el espaciado en X y en Y en 1, este valor en 1 milímetro, y desactivamos la casilla de visualización de la rejilla fuera del límite en esta opción. Damos OK y con el comando zoom o con la tecla, el botón derecho del mouse, le damos este comando y luego otra vez con el botón derecho del mouse, el enter, activamos el zoom extenso. Esta es nuestra cuadrícula de 100 por 80 milímetros. Lo que sigue es crear las capas. Las capas o los layers se crean desde este icono. Por defecto tenemos la capa 0, que viene configurada con un color blanco y un tipo de línea continua. Esta capa no se puede modificar, no se puede eliminar, es una capa del sistema. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una capa que se llama ejes. Y en esa capa es donde vamos a dibujar las líneas centrales, ¿no es cierto? Lo que corresponde a los ejes de los círculos. Esa capa va a tener un color específico, el color lo escogen ustedes, el color es libre, y el tipo de línea es diferente. Le damos acá donde dice Continuous y vamos a cargar. En este listado van a buscar un tipo de línea que se llama Center. Por defecto, aquí en mi versión aparece en inglés, entonces es Center. A ustedes les debe aparecer a Center. Lo seleccionan, OK. Vuelven y lo seleccionan acá en la tabla y le dan OK. La siguiente capa que vamos a crear se va a llamar círculos externos. Esta capa va a tener otro color y el tipo de línea debe ser continuo. Vamos a hacer otra capa que se llama círculos internos, en que desde este icono que se crean las nuevas capas, ¿no? Y vamos a asociarle a otro color. Esta capa sigue en tipo de línea continua. Una vez creadas las capas ya podemos cerrar esta ventana y vamos a visualizar las capas que creamos en este listado. Este es el listado de capas. Vamos a trabajar inicialmente con ejes y vamos a empezar por dibujar los ejes de esta figura.
El primer eje que vamos a hacer es el horizontal. El horizontal se ubica en el borde de este eje, ¿cierto? Al lado izquierdo del límite, es decir que la posición es 0 en X y en Y sería la mitad del límite, 40. 0,40 es la coordenada para ese primer punto y la longitud de esa línea va a ser de 100 milímetros con un ángulo de 0 grados. Observen que el dibujo o la línea no se ve igual a como está en nuestro ejercicio. Eso es debido al factor de escala del tipo de línea. Voy a ponerlo acá en el blog de notas para que vayan identificando los comandos. El comando que vamos a utilizar para establecer el ajuste del tipo de línea es este, LTScan. Deben anteponer el símbolo raya al piso, ¿no es cierto? Porque es un comando en inglés. Y este comando sirve para ajustar el factor de escala de los tipos de línea. Entonces, escriben justo ese comando, LTScala, y por defecto el factor de escala siempre está configurado en 1. Debemos empezar a escribir un factor de escala menor a 1. Pueden probar con 0.5, le dan enter. Ven que él ya va reduciendo, ¿no es cierto? Entonces lo vemos con un factor de escala menor, de 0.1. Este ya está muy pequeño. Vamos con 0.2. Listo. Este está mucho mejor. Si en sus equipos no se actualiza automáticamente la escala del tipo de línea, una vez hayan utilizado ese comando, deben utilizar el comando regen al o regen al. ¿Esto qué hace? Regenera o redibuja la pantalla de trabajo, ¿cierto? ¿Eso para qué sirve? Precisamente para refrescar o redibujar la pantalla y que les actualice la visualización de los tipos de línea y las escalas. Esa línea que acabamos de dibujar queda en la mitad de la figura. Observemos acá. Un análisis de la figura. Y vamos a dibujar acá, a simular lo que sería el límite. Voy a dibujarlo acá, sin relleno, un contorno un poco más oscuro, más grueso, para diferenciar. Vemos que este sea el límite, es 100 por 80, y la idea es que la figura quede distribuida en ese espacio. Observen entonces que la línea que acabamos de hacer está pasando acá por la mitad de la figura, ¿cierto? Un poco más esto. Y miren que realmente la línea que necesitamos no está en esa posición, está desfasada, ¿no es cierto? ¿A qué distancia? A la distancia o al radio del círculo de mayor diámetro. Es decir,
este círculo. Este círculo es el que define cuál es la distancia que hay entre la línea del eje horizontal, la primera, y la segunda. ¿Por qué? Porque justo están distanciadas a la mitad del diámetro de este círculo, es decir, a 12.5 milímetros. Teniendo en cuenta esa medida, lo que debemos hacer entonces es desfasar la línea a la mitad de esos 12.5, es decir, a 6.25 milímetros. Vamos a utilizar el comando desfase y escribimos ese valor 6.25. Damos clic en la línea hacia arriba y clic en la línea hacia abajo. Si comprobamos la distancia con esta herramienta lineal entre este punto y este punto, vamos a ver que tiene 12.5 milímetros. Hasta aquí tenemos ya unida los dos, central, vertical, ¿cierto? La posición sería 50 en X, 0 en Y, y tiene una longitud de 80 milímetros con un ángulo de 90 grados.